Saludos a toda nuestra audiencia del podcast en Academia Debate y Sociedad. Es un gusto dirigirme hacia ustedes. Están bajo mi conducción. Me presento, soy Luis Alejandro Vázquez. En este momento tengo una invitada extraordinaria. Se trata de mi amiga Verónica Carrillo, con quien hablaremos en este espacio de podcast para llegar a toda la ciudadanía con temas tan importantes, tan sensibles y sobre todo que requieren mucho análisis y debate. Qué gusto, Verónica. Buenos días. Buenos días. Primero, antes que nada, agradecer a la audiencia que te sigue en un tema tan importante y una semana y un mes tan importante como es de la erradicación de la violencia de género. Muchas gracias. Bueno, yo quería conocer un poco de ti. ¿Quién es Verónica Carrillo? ¿Cómo se va formando profesionalmente? ¿Cómo ha aportado a la ciudadanía? Tenemos unos antecedentes que ha estado en varios espacios de incidencia y algún momento ya estuvimos conversando en un conversatorio postelectoral organizado entre Diacronía y Academia Debate Sociedad y Fundación Unión Estudiantil, de nuestros amigos queridos Judy Melo y de Juan Martín Morales, que también les enviamos un cordial saludo a través de este espacio. Bueno, Cuéntame. Bueno, sí, antes que nada enviarles un saludo caluroso, pero sobre todo sororo también ayude en estos momentos en los cuales nos replanteamos qué es lo que hace el Estado. Bueno, yo sí he servido para algunos, en algunas instancias. Soy Verónica Carrillo, licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, magíster en Dirección de la Gestión Pública. Mi horóscopo es Leo, así que soy de signo Leo, nací en julio del 29 de 1992. He colaborado en algunos espacios, fui asambleísta alterna el periodo anterior, antes de la muerte cruzada, duré 2 años, en el cual me encargué leyes o reformas de leyes en temas de género. Estuve dentro del debate de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, como también del COIP, como la reforma a la LOES, además de lo que se estaba luchando en la Comisión de los Trabajadores sobre el salario equitativo para las mujeres. Estuve en el proceso de evaluación de la Ley de Erradicación de Violencia de Género, que salió justamente de la Comisión de Justicia. También fui candidata a la concejalía de Quito, no pude llegar lamentablemente, fue una pena. Dentro del distrito llegaron muy pocas mujeres en lo que es el distrito metropolitano de Quito del Norte, es un distrito muy complejo. Fui exsecretaria de Juventudes de la Izquierda Democrática, en la cual, bueno, creo que está pasando un momento muy delicado y también creo mucho en el socialismo democrático y justicia social. También, ¿qué te puedo decir? En mis tiempos libres me gusta leer, leo mucho me gustan mucho las bibliografías, no sé por qué, me encanta mucho saber qué pasó con la vida de Rosa Luxemburgo, qué pasó en la vida de las diferentes historiadoras en momentos históricos acerca de digamos, alguna reforma que se dio en los tiempos históricos como la Revolución Francesa, etcétera, cosas así. Me gusta mucho la historia en particular. Una de mis materias favoritas en el colegio era sociales y realidad nacional. Entonces, creo que lo del colegio va ligado a lo que actualmente estamos. Y actualmente, bueno, estoy en diferentes talleres, doy diferentes clases y, bueno, tratando siempre desde el activismo feminista, tratar de erradicar un poco la violencia de género. Perfecto, muchas gracias. Hemos escuchado un poco de la vida de Verónica Carrillo en este momento. Vamos a empezar ya como tal la entrevista programada para esta mañana. Quería que por favor nos hables sobre la violencia estatal en Ecuador, sobre todo el concepto, ¿qué se entiende por violencia estatal? Bueno, la verdad es que es muy necesario hablar porque la violencia estatal tiene que ver mucho con la impunidad de los casos, es decir, cuando tú no respondes de manera inmediata al proceso que te están dado. Tenemos 5 poderes del Estado, que es el ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y el de transparencia y control social, en los cuales creo que ha quedado mucho de los casos dentro de la impunidad y sobre todo no ha habido un seguimiento o un proceso de evaluación acerca de cuáles han sido de verdad la inserción de los 5 poderes del Estado en los procesos de respuesta a la atención y a la ciudadanía en particular. Cuando yo estudié, y me faltó decir que soy magíster en Dirección de la Gestión Pública, se hablaba de lo importante que es indicar lo que se está haciendo diariamente dentro de las instituciones. En Ecuador actualmente no se comprende en su totalidad cuál es el proceso que tú tienes que seguir dentro del IES. Algunos dicen hay que tomar turno, pero tú vas a las filas y sí te dan turno dentro de las filas. Entonces hay un desentendimiento acerca
acerca de ello, pero también eso empieza a generar una violencia estatal y mucho más en temas de mujeres cuando no pedimos ni siquiera que los funcionarios públicos tengan enfoque de género dentro de estas aristas. ¿Por qué te lo digo? Tenemos a un presunto femicida de fiscal del Estado. No olvidemos el caso de Noemi Arcentales, no olvidemos el caso de María Belén Bernal, que fue un caso muy doloroso, donde su femicidio fue en una institución donde pretendía cuidarnos, que fue la Policía Nacional, y que bastante de ellos fueron sus cómplices dentro de ello, porque no creo que él haya podido solo salir de ahí y que no hemos tenido hasta el día de hoy respuesta cuáles le ayudaron, quiénes le ayudaron dentro de este ámbito para que él se haya dado a la fuga dentro del Ecuador. El Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Interior no supieron responder de manera inmediata lo que estaba pasando dentro de esa institución y tuvieron que esperar alrededor de más de 13 días para encontrar el cuerpo de María Belén Bernal, en el cual la policía lo único que supo hacer es silenciar y callar acerca de ese crimen tan atroz como son los femicidios. Esto es parte también de un significado que son los feminicidios, cuando el Estado es culpable de ello y el Estado calla frente a esta situación. También el caso reciente de la alumna de la Universidad de Cuenca que pertenecía a la provincia de Orellana, que duele mucho, que fue lo de Abigail, cuando ya tenían la foto del presunto individuo con el cual se había ido Abigail, no supieron dar de inmediato conocimiento acerca de ello y lo único que lograron encontrar después de unos días fue Abigail, lamentablemente víctima de un femicidio y de una persona que el Estado le había dejado en libertad sin dar el seguimiento apropiado dentro de este ámbito cuando él tenía que haber salido en el 2025. Esos son los casos que nos duelen profundamente y sobre todo que nos transversaliza como personas, pero también sabemos que no responde el Estado de manera inmediata frente a esta situación. Gracias por este concepto tan interesante, un poco de los antecedentes, que es lo que ha sucedido en nuestro país. En este momento quería preguntarte cómo se ha tomado por parte de la ciudadanía este tema, porque si bien es cierto, muchas veces no solo es culpa del Estado, sino también de la ciudadanía, que no es empática frente a la realidad. O sea, ven episodios de violencia, callan, o lo que se les ocurre es grabar para subir al TikTok o otras redes sociales. Vemos que las personas estamos frente a una generación en la cual ya no son solidarios con las demás personas. Ven ciclos de violencia y están callados. Entonces, frente a esta violencia estatal, ¿cómo ha percibido la ciudadanía? ¿Cuál es el rol que debe tomar? Bueno, la verdad es súper doloroso porque creo que ya se habla de un tema tan fuerte como es la violencia de género y por eso tenemos fechas para poder conmemorar acerca de nuestras hermanas que lucharon por los derechos que tenemos el día de hoy. El derecho a estudiar no fue fácil para miles de compañeras ancestras que lucharon por ello. El derecho de ser elegida tampoco lo teníamos y creo que ahorita nos falta aún más. Hay organizaciones sociales, hay colectivos y colectivas que se dedican justamente a un acompañamiento debido por la falta de competencias institucionales y estatales dentro de este campo y que lo que hacen es justamente hacer lo que debería de hacer el Estado. Tenemos una de estas que es Surcuna, que da acompañamiento en primeros auxilios legales para víctimas que sufren algún tipo de violencia, las comadres que dan el acompañamiento en temas de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Tenemos también incluso en ciberseguridad para mujeres que han sido de alguna manera atacadas dentro de esta competencia. No olvidemos que también la violencia se lo hace de manera digital y que incluso el COIP está determinando y se debatió dentro de la asamblea anterior cómo se va a poner un artículo que pueda reducir la violencia que sufren las mujeres, niñas y adolescentes dentro de las páginas web o a través también de la persecución y el acoso que tienen. Otra de las cuestiones que se está también haciendo desde la ciudadanía es brindar el debido acompañamiento a mujeres que están dentro de las universidades que han sufrido algún tipo de acoso dentro de los ámbitos. Tengo entendido que comenzó como un movimiento en la Universidad Católica Sororas Violeta, que empezaron a denunciar las violaciones que sufrían sus estudiantes dentro de las aulas, en la central también a través de AFU, y diferentes estudiantes están haciendo eco y denunciando también estas violaciones que sufren dentro de sus aulas de clases por sus docentes y que absolutamente nadie habla de ello. Hay también un grupo de mujeres colectivas que hablan sobre la salud menstrual, dando acompañamiento educativo en instancias escolares. No olvidemos que también un amplio número de deserción escolar
en niñas es porque nunca se les ha hablado de lo que es la menstruación y no pueden adquirir un elemento tan fundamental como una toalla higiénica. Y esto también el Estado tiene competencias absolutamente bastante fuertes porque se puede reducir el impuesto rosa, que es el impuesto que nos cobran a nosotras las mujeres por productos que necesitamos nosotras. Esto también es un proceso de violación a nuestros derechos de no poder adquirir al mismo precio que adquieren los hombres los productos. Entonces, lo que también se planeaba es justamente en una propuesta de ley que salió, de ley higiene y salud menstrual, es poder dar a las niñas de colegios rurales o a las niñas de colegios o escuelas públicas el acceso a toallas higiénicas para que puedan acceder a las aulas de clase. Entonces, como te digo, creo que sí hay organizaciones, hay colectivos y colectivas que han trabajado arduamente en estos temas. Sin embargo, creo que falta mucha concientización. Todavía no se habla de algo tan doloroso como es el acoso, no solamente en el transporte público, sino en sí en el espacio público, donde la primera violencia que sufrimos las mujeres en corta edad es ahí. Y es muy importante empezar a educar a la ciudadanía a través de campañas, del municipio, del OTGAT, etcétera, dentro de los parques, las paradas de buses, en las tiendas, donde hay un proyecto que yo lo llamo, que es algo que yo lo hice cuando fui candidata a la concejalía, que son espacios libres de acoso, y es justamente empezar a poner eso y hacer ver a la ciudadanía que no es lindo que a una mujer le silben o a una niña dentro de la parada le empiecen a sexualizar. Entonces, falta mucho por entablar, hay muchas cosas que faltan por tratar de enmendar y sobre todo muchos derechos más, como es la igualdad salarial por cada dólar que gana un hombre, una mujer gana 85 centavos y que esto no se habla. Y para esto está el 25N, para justamente conmemorar una fecha tan dolorosa como es la violencia de las mujeres y que puedan hablar de estos temas y que se metan en agenda. Es muy doloroso que a veces existan GATS o que existan instituciones públicas que digan, pero van 5 personas. Si es que hablamos de temas de género, como no me es rentable, no vamos a hablar de temas de género, cuando es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo 5, igualdad y equidad, donde se empieza a llegar a reducir los índices de desigualdad dentro de estos ámbitos y que incluso han dado fechas desoladoras que dicen que 100 años todavía aún necesitamos para alcanzar la equidad. Algo que te quería comentar es que hemos tenido innumerables casos en los cuales las mujeres han sido agredidas por autoridades en plenos espacios públicos. Hace muchos años, y no, digamos, tan lejanos, ¿no? Veíamos como un expresidente de la República insultaba a las mujeres en un programa de los días sábados. Entonces, no hace falta dar el nombre, pero ya creo que es de conocimiento público. Entonces, veíamos cómo las personas eran agredidas. Posterior a ello, otra persona se dedicaba a hacer chistes que no venían al caso y que incluso eran una agresión para las mujeres por parte de la autoridad. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú respecto a este tipo de comportamientos? Porque creo que las autoridades deben dar el ejemplo a la ciudadanía y más no, la ciudadanía dar ejemplo a las autoridades, que si bien es cierto, debe haber un compromiso recíproco como tal, pero claro, cada uno cumplir su rol, pero también si tú eres la autoridad, ¿cómo puedes actuar mal para dar ese ejemplo, digamos, defectuoso a la sociedad? Es justo lo que te hablaba de los casos de María Belén Bernal, de los casos de Abigail, del caso de Naomi Arcentales, que no son casos aislados, sino son casos muy dolorosos donde las instituciones públicas no han sabido dar el verdadero ejemplo de cómo no dejar estos casos en impunidad y sobre todo que no sean medidas de corrupción, que sea un valor ético el poder llevar el debido proceso dentro de estos ámbitos, pero sobre todo que se haga ver quiénes son los culpables dentro de esta esfera. No te voy a negar, la institución pública es muy violenta, revictimiza a las víctimas que han sufrido algún tipo de violación. En muchos de los casos yo he tenido conocimiento que hay mujeres que deciden denunciar a su agresor y ellos lo que les dicen es que se ahorren este proceso porque este proceso es tedioso, es muy largo y que más vale que vayan por un proceso de mediación y que se arregle con su marido. Cuando ellos regresan es muy probablemente que sean víctimas de un femicidio y el Estado está siendo cómplice de esta agresión y de este resultado atroz que sería
un femicidio. Yo hasta ahora te digo que en ninguna institución pública he visto que piden dentro de su CV, dentro de su hoja de vida, tener un número de capacitación en enfoque de género, pero no 30 horas, o sea, que tú hagas un curso que hice dentro de Naciones Unidas, sino también que entiendan qué es un enfoque de género transversal dentro de estas instancias. A veces me parecía muy capcioso porque conversando acerca del código orgánico de la democracia, hablábamos mucho acerca de cómo ellos luchan sobre la paridad dentro de estos campos, pero vamos a ver cuántos personas que son tribunales dentro del ámbito electoral son mujeres, son muy pocas y sus suplentes también. Es más, justo ayer estábamos en un observatorio que indicaban que hay una sola mujer dentro del tribunal electoral y que incluso los suplentes de los hombres son hombres dentro de este ámbito y ellos son los que luchan por las reformas al Código de la Democracia. Entonces, ahí sí creo que es muy importante decir, hagamos lo que decimos y reformamos. La Asamblea Nacional no nos alejemos mucho después de varios intentos de que haya paridad dentro de este campo de la Asamblea Nacional. Las mujeres todavía no llegan a la mitad de representar las comisiones, tanto de presidencias como de vicepresidencias. Y ya el que les obliga, por eso van como vicepresidencias o miembros del CAL, aunque aún así lo dudan mucho por las alianzas que se hacen. Entonces, eso es, hay que replantearnos porque tú tienes una verdad, hay mucha denuncia de violencia política, hay mucha denuncia de funcionarios violentando políticamente a mujeres dentro de estas instancias, pero no se entiende cuál es el proceso. Recientemente hay un caso en el Chimborazo sobre la prefectura y se alegó que el prefecto le hizo violencia simbólica a la viceprefecta. Sin embargo, el dictamen del Tribunal Contencioso Electoral fue en contra de la denuncia emitida por la viceprefecta, porque dice que ellos reconocen solo violencia psicológica, violencia sexual o violencia física. ¿Y la violencia simbólica? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo puedes denunciar estos tipos de violencias simbólicas que a nosotras, las mujeres, de verdad nos duele mucho y nos vulnera? Porque también llega a ser un proceso psicológico, ¿no? Entonces, entonces esas cosas creo que quedan, son pequeños vacíos legales y al final de todo que se tienen que dialogar y hablar con la realidad del caso, pero siempre y cuando se empiece a trabajar desde la casa, o sea, desde el lugar donde tú estás reformando, también hacer caso a lo que tú reformas y entablarlo dentro de tu institución. Verónica, quería que me comentes respecto a un tema en específico, y es que tenemos una ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, pero ¿cómo se ha desarrollado este tema? Porque muchas cosas han quedado en la teoría. Muchas personas no saben ni cómo acercarse a denunciar, no saben sobre las medidas de protección. Y estas circunstancias conllevan a un mapa de vulnerabilidad, por decirlo así. Entonces, incluso la Constitución de la República del Ecuador dice que las mujeres que se encuentran en situaciones de violencia también están dentro de este grupo de atención prioritaria en el artículo 35 como tal. Pero ya centrándonos en esta propia ley de la materia, ¿cómo se ha venido desarrollando en estos últimos tiempos? Porque ha de haber existido, por decirlo así, una línea del tiempo, ¿no? Y hemos visto tanto aciertos como falencias. Claro, ahí tú tienes una razón porque eso es el problema de no trabajar orgánicamente ni coordinadamente, porque se tendría que trabajar a través también de los gobiernos autónomos descentralizados sobre cuál es el proceso o los protocolos para poder denunciar. Muchas de las mujeres no saben dónde denunciar, no saben también que dentro de las tendencias políticas se pueden pedir medidas cautelares para denunciar las agresiones que tienen dentro de sus hogares. Sin embargo, hay un problema. A veces pensamos que el Ministerio de Gobierno y las tendencias políticas no ponen, y no es pensamos, perdón, es una verdad, no ponen a gente especializada para poder otorgar esas medidas cautelares y sobre todo no revictimizar a la víctima. Hay muchas mujeres que han ido a estos lugares y que no se sienten seguras de poder decir cuál ha sido su tipo de violencia cuando lo primero que les pregunta, ¿y cómo les violentaron? A ver, dígame las palabras exactas acerca de que les violentaron. Ese no es un lugar seguro para poder denunciar, sin embargo, es un lugar donde sí se puede dar una medida cautelar y es donde ellos pueden acudir. Aparte también
por ejemplo, aquí en el municipio de Quito hay justamente estos centros de atención para mujeres que les brindan acompañamiento necesario para una medida de protección acerca de las violencias que sufren dentro de sus hogares, y también hay las casas de acogida. Esto es muy importante porque fue uno de los años incluso que más dolió, porque redujeron el presupuesto a las casas de acogida para hacer los famosos centros Violeta. Nunca entendieron que las casas de acogida eran lugares donde las mujeres llegaban después de haber sido violentadas económicamente, físicamente, psicológicamente, sexualmente, y que podían quedarse un tiempo dentro de este lugar hasta estar mejor económicamente, porque la violencia económica también transversaliza y se lo hace a través del miedo, cuando dices no a las cosas. Esto, estas casas violetas van a hacer exactamente lo mismo que hacen estos centros de atención que te digo dentro de los municipios, que es brindarles los protocolos necesarios y el acompañamiento debido a las víctimas. Sin embargo, ahí hay un problema. Si no ponen en estos centros violeta personas que de verdad sepan acerca de la materia, acerca de cuáles son cuáles los protocolos que deben de hacer de denuncia, no van a poder ayudar a la víctima a la denuncia adecuada dentro de este proceso. Ahora te digo, Surcuna, vuelvo y repito, porque ellos incluso tienen una escuela de acompañamiento en primeros auxilios legales que capacitan a mujeres que quieran acompañar a víctimas y que les dan el asesoramiento adecuado a estas víctimas para el proceso de denuncia dentro de estos ámbitos, siempre y cuando sean primeros auxilios legales. Entonces, muchas de las veces a las mujeres nos toca acudir a organismos, a organizaciones sociales o a colectivos y colectivas, porque el Estado revictimiza. Y ahí yo creo que hay una ley que quedó en la Comisión de Justicia acerca de que se obliga a los funcionarios públicos a tener materia en enfoque de género y que sea transversal en todas sus aristas. Bueno, otro de los temas que también se deben destacar aquí es cómo se vulnera el derecho a la libertad de expresión por parte del Estado a las mujeres, y muchas veces ha habido persecución política a las mujeres por dar una opinión distinta. Incluso vimos un episodio hace muchos años cuando, por ejemplo, la asambleísta Lourdes Tibán fue agredida, no como tal por pensar de forma diferente. Entonces ella también sufrió un atentado, digamos como tal, por parte de las autoridades que en esa época estaban desalineadas, por decirlo así, y que aún así trataban de tener la razón. Entonces ella ha denunciado muchas ocasiones a través de sus redes sociales que es una persona que tiene una representabilidad, por decirlo así, dentro de la política, que ha tenido su prestigio dentro de la política, pero que ella también tuvo que sufrir frente a la violencia estatal de aquel entonces. Entonces, ¿cómo tú manifiestas respecto a esta vulneración a la libertad de expresión de parte del Estado hacia las mujeres? Bueno, la verdad yo creo que el Estado no es garante, o sea, debería de ser garante de derechos. Incluso el Ecuador es una de las constituciones más garantistas en tema de derechos. Sin embargo, el papel aprieta mucho e incluso se queda dentro del papel muchas de las cosas. Por eso dicen que a veces la letra es muerta, porque no se cumple acerca de los procesos. Yo creo que qué es lo que se tiene que hacer es escrachar. Es muy necesario hoy en día que tenemos los accesos, la facilidad del Internet, poder decir tu caso de abuso y empezar también a hacer contenido acerca de ello. ¿Por qué? Porque hay bastantes colectivas y colectivos que pueden ayudar. Hay los observatorios sobre violencia política y también existen organizaciones que miden la violencia política. Yo no te voy a mentir, yo vine de una organización partidaria y las organizaciones partidarias son muy violentas también. No olvidemos el caso cuando fue en el tema del correísmo, le pusieron en una esquina por no pensar igual que la persona que lideraba dentro de ese ámbito, y así sucesivamente en la izquierda democrática. Yo no considero que el PCC se quede atrás, sino la mayoría de partidos políticos, y te digo todos los partidos políticos tienen un patriarcado intrínseco dentro de esos ámbitos y que no logran tampoco romper estas estructuras, y que las mujeres tienen que toparse incluso
con violencia simbólica, violencia psicológica dentro de estas aristas y que muchas de las veces dejan estos puestos de elección popular por miedo o por vulneración. Entonces, claro, recordamos el caso de Lourdes Tibán como uno de los casos también que ahora podemos hablar de manera más frontal. Cada persona que pasa por ello lo que hace es que mejoren las condiciones para las mujeres. Tampoco se garantiza, dicho eso, porque el proceso también necesitas económicamente ser rentable. Imagínate tú, si no tienes una economía, denunciar una violencia que te han hecho políticamente, lo vas a perder, porque no hay tampoco alguien que te acompañe dentro del proceso y que digas, yo quiero denunciar para que ya otra mujer no sea víctima de esto. Y hay estos espacios en blanco, estas situaciones en blanco que no das respuesta absoluta de qué es lo que deberías de hacer o qué se debería realizar dentro de estas esferas. Muchas gracias, Berito. Hemos llegado a la parte final como tal. Ha sido un gusto tenerte en este espacio, que prácticamente es de los puntos esenciales. No, aquí no tratamos de que la ciudadanía entre, se aburra, sino que aprenda de los temas centrales, para lo cual entienda el tema y de esta manera pueda cambiar su entorno, pueda poner en la práctica ciertos conocimientos y de Ujú. esta manera poder cambiar a nuestro país. Sin más preámbulos, te agradezco bastante. No se olviden que este podcast se encuentra en el canal de YouTube y también en la plataforma del podcast de Spotify. Entonces, les esperamos. No se olviden de seguir nuestras redes sociales, de suscribirse a nuestros canales y hasta una próxima oportunidad, estimada Berito. Te quiero dejar con la conclusión, los retos y desafíos que tenemos para el Ecuador, y con esto estaríamos cerrando el programa de hoy. No, más bien yo te agradezco a ti, Luchito, por el espacio. Creo que este es un año en los cuales llevamos ya 238 femicidios, es decir, casi 29 femicidios por mes, casi uno por día, y que nos duele profundamente el que nuestras hermanas, compañeras, primas, amigas, sean vulneradas todo el tiempo. Es momento de luchar, es momento de resistir y es momento también de una resiliencia pura en todos los ámbitos. Siempre me despido con una frase que es: por la memoria de las que no están, por la valentía de las que luchan y por el futuro de las que vendrán, seguiremos luchando y abrazándonos en las calles, porque nuestra mejor resistencia va a ser abrazarnos, resistir y unirnos frente a las injusticias de un sistema que nos vulnera completamente. Te agradezco mucho por este podcast, espero que lo escuchen y saludos cordiales. Muchas gracias, Berito. Hasta una próxima oportunidad. Les esperamos a todos que disfruten en las plataformas correspondientes. También después les vamos a llevar unos pequeños reels también al el TikTok, a Instagram, para que puedan ir viendo pequeños fragmentos de esta entrevista del podcast. Entonces disfruten y no se pierdan de los próximos eventos de Academia Debate Sociedad. Hasta una próxima oportunidad.